Y yo le voy a contar como introducción a escuchar a este analista, escritor, periodista tan agudo, que cuando ayer presentábamos de alguna manera el plan de paz de Donald Trump, pusimos como tema musical Imagine de John Lennon. Y decíamos, claro, se puede seguir soñando y está muy bien que soñemos. Y claro, ahora digo, como antes, muchas veces lo que pasa en la Casa Blanca, en el Salón Oval, y se le presenta al mundo en inglés, en los túneles del Hamas y en la anarquía del terrorismo y de grupos diversos incluso, y en esa cultura donde el odio e incluso el objetivo de ser un shahid, de ¿sí? perder la vida para pasar a un mundo mejor, es otro idioma, cultural y estructural. Y entonces uno se pregunta entre el optimismo y el escepticismo. Y uno dice, ¿cuánto poder real tiene Qatar, Turquía y otros actores, incluso del mundo árabe, para poder terminar con una decisión positiva que uno diría la lógica occidental debería asumir el Hamas, porque todo lo que se le propone es bueno, por lo menos desde nuestra lógica? Parecería que tal vez desde la lógica del Hamas, que ya conocemos es otra, no lo es. Vamos a ver qué nos dice al respecto alguien que sabe y mucho. Dijo alguna vez, un minuto de comentario requiere una hora de estudio, y él le dedica muchas horas a estudiar todos los fenómenos, y vamos a ver qué nos dice, de acuerdo a su lectura de esto, el queridísimo Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias. ¿Qué dice usted? Yo creo que las expectativas muchas veces son muy superiores a la realidad y eso está bien porque es parte de la naturaleza humana, pero hay que informarse. Este plan de paz va sobre las consecuencias del terrorismo y no está yendo sobre las causas. Y vos lo decías muy bien. Vos nombrabas a Qatar. El plan de paz, que yo lo llamaría una tregua porque es Medio Oriente, ¿sí? Cualquier plan de paz es una tregua en Medio Oriente. Tiene algunos defectos de origen que de alguna manera esconden futuros conflictos. El primero, se ofrece una amnistía a los miembros de Hamas. Y acá hay un error conceptual enorme que es pensar, como vos decís, desde la lógica occidental. En primer lugar, si va a haber una amnistía y se van a mover esos terroristas que hicieron el 7 de octubre, que son los que están capturando a la mayor parte de los rehenes, y ahora voy a hablar sobre eso, entonces los motivos y la operatividad de estos grupos se van a mover a Doha, por ejemplo, o a Turquía. ¿Cuál es el problema? Trump obligó a Netanyahu, por ejemplo, a pedirle perdón a Qatar por el ataque y a decirle que nunca más lo va a volver a hacer. Y el problema está implícito. Si yo voy a mover a los terroristas a un lugar donde va a ser un santuario porque no puede ser atacado por Israel, entonces jaque mate. Y en segundo lugar, muchos de los combatientes, de los guerrilleros, de los terroristas de Hamas, fueron a curar sus heridas, sobre todo después de la Operación Viper, a Turquía, un miembro de la OTAN, que en este momento está mandando buques a proteger a la flotilla de militantes pro-palestinos que se acercan a Gaza. Entonces, ¿este plan de paz significa que jamás se va a terminar? No. Y ahí voy a lo que vos decías, que creo que es el centro de todo el problema de este plan de paz, que es la mirada occidental. Jamás, no es un fenómeno de Gaza. Pero además, muchos observan a Hamas no como un grupo terrorista, sino como un grupo político que representa una parte de los intereses de los palestinos. De hecho, Hamas tiene representación política en Turquía, en Qatar, en Pekín y en Moscú. Y entonces cuando abrimos el panorama dejamos el Imagine y ponemos el rock and roll más violento que tengamos para entender que
son tiempos de furia y que hay que ser optimista, eso no hay que abandonarlo, nunca, porque si no se muere la fe en el futuro. Pero siempre hay que ser un optimista informado para no caer tampoco en ideologías tipo hoyo de pensar que si yo me lo propongo, el universo se va a poner a mi disposición para cumplirlo. El mundo es mucho más complejo que los deseos de uno. Es más, creo que uno de los pasos a la madurez siempre es entender que uno es parte del mundo y no que el mundo es parte de uno. Nacho, creo que parte de lo que se ha planteado con este programa de Trump es ver hasta dónde realmente Qatar y Turquía, los mencionaste ambos, tienen un peso decisorio sobre lo que hace o no hace el Hamas. Porque uno dice, claro, incorporaron a Qatar en las negociaciones, el gran socio de los Estados Unidos, Netanyahu fue decirles, perdonen, no era nuestra intención que otros, todo lo que ya sabemos. Pero ¿tendrán realmente un peso como para decirle al Hamas se terminó este juego, pasamos a otra etapa, tomen el pasaporte europeo que les vamos a dar y vamos a reconstruir y hacer un gran resort y los sauditas y estos y todos van a poner dinero y Gaza pasará a ser una ribera cuando podría haberlo sido antes y al Hamas tampoco le importó? ¿Tienen el peso para poder decidir por Hamas? Por eso digo que hay una diferencia muy grande entre ir a las causas y a las consecuencias, ¿sí? No es lo mismo ponerse una pomada para curar el sarpullido que ir a curar el sarampión, ¿sí? Vamos a ser claros con esto. Es que ahí vos estás marcando un problema muy grande que tiene que ver con los rehenes, con los cautivos, ¿sí? Que recordemos que deberían ser siempre el centro de las preocupaciones. No hay una armonía entre los gordos de Doha, de Hamas, y los que combaten en Gaza. De hecho, antes de morir, los dos, había un enorme divorcio entre Yahya Sinwar, que es el que dirigía las milicias de Hamas en Gaza, y Haniyeh, el que murió en Teherán. Es decir, no solamente está la capacidad de Qatar de obligar a Hamas, que además está siendo apoyado por Irán, recordemos que Hamas es Irán y es Qatar. Y además hay un divorcio entre la cúpula de Hamas en Qatar y los combatientes que dicen, si nosotros entregamos a los rehenes, ya no tenemos un salvoconducto. Y ahora quiero introducir otra cuestión. Y también hay una enorme inocencia respecto a la capacidad de Hamas de cumplir el pacto. Porque hay una cifra que es abrumadora. De los 250 rehenes que se tomaron el 7 de octubre, 200 fueron tomados por Hamas, pero hay 50 que fueron tomados por otros grupos, por los clanes, por la yihad islámica, que no es Hamas y que pareciera haber quedado fuera de esta discusión. Y entonces, supongamos que se pactara mañana que aceptara Hamas, ellos mismos reconocieron que hay rehenes que no los tienen ellos, entonces ya no van a poder cumplir. Por eso digo, hay que estar informándose permanentemente antes de caer en estas frases de molde que son lindísimas para obtener bytes, pero que no responden a la realidad. Y un punto más, no solamente Hamas está en Turquía y en Qatar. Hay facciones de Hamas en el sur del Líbano, en Siria y en Cisjordania. Entonces, decir que se termina con Hamas es de una candidez y de un apresuramiento muy grande. Estamos presos de la época de las declaraciones de molde y de las fotos del Instagram, pero como te dije, si vos te pones una pomada para el sarpullido del sarampión, probablemente el sarampión siga y no sirva para nada. Nacho, como nadie nos escucha y no hemos tenido oportunidad de hablar de esto en estos días, y entonces quiero compartirte algunos pensamientos, esos que uno tiene eh, en algún momento de este tipo de cosas. Y pensaba en dos aspectos. Uno, desde ya, no es nada nuevo, el deseo permanente de Donald Trump de que se lo aplauda y que algún momento reciba el famoso premio Nobel de la Paz. Bien, esto está tan claro que no hay que hacer demasiada filosofía.
Y el segundo, que acá sí creo que hay un tema extra, viste que Trump dijo, y todos lo sabemos, que lo peor que le ha pasado a Israel desde el 7 de octubre del 2023 no ha estado en el campo de la batalla militar, donde Israel ha tenido los éxitos que conocemos, sino en sus relaciones públicas y cómo Ujú. está posicionado. Y me parece, esto es una sensación, Nacho, que la movida que ha hecho Trump con Netanyahu en conjunto, presentando este programa para todo el mundo, todas las buenas intenciones de salir de la guerra y todo lo que los 20 puntos son para darle incluso una vuelta de tuerca y que como jamás posiblemente no acepte o no pueda o no quiera o no sepa, bueno, justifique terminar la operación militar de la peor manera como ha dicho, pero diciendo hicimos todo lo que podíamos, ustedes lo vieron, el mundo, Europa y todos que han aplaudido y nos encontramos con este rechazo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Dijo textualmente, Israel perdió la batalla de las relaciones públicas y ahora se trata de arrinconar a Hamas para que tome una decisión que lo más probable es que no la acepte por lo que dijimos, ¿no? Sería como perder esa base que tiene. Y acá hay un punto que es muy importante. También Trump está muy presionado internamente. Y hay que decir, esta es una cifra horrenda, pero hay que decirla. En Estados Unidos está creciendo el apoyo a los palestinos y el rechazo a Israel, en un 35 y un 38 respectivamente. Nunca se había dado esta paridad. Siempre Israel había sido, si quiere, la niña de los ojos para la opinión pública de Estados Unidos. Qatar, ya que hablamos tanto, yo he publicado el informe, Qatar ha gastado cantidades inmensas de dinero en las universidades, por ejemplo, con aportes desinteresados supuestamente, para instalar una idea de que Israel es el culpable de todo lo que sucede en Medio Oriente, y acá estamos teniendo los resultados. Pero a su vez sabemos que ese pedido de perdón de Netanyahu a Trump tiene que ver con que tanto Qatar como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Oman, que han prometido una cantidad enorme de dinero a Trump, manejan esas inversiones como una especie de válvula para presionar a Trump. Entonces Trump lo que busca es una solución de compromiso, o decís, para ganar el Premio Nobel de la Paz, que es su obsesión. Lo ha ganado Obama, entonces ¿cómo no lo va a ganar él? Pero detrás de todo esto está el postureo de ir a buscar soluciones, jugar un ajedrez, pero de relaciones públicas y no de soluciones. Insisto, este plan de paz está bien, a ver, si libera a los rehenes ya está bien. Eso es el principio. Ahora, ojo, porque quizás el problema está en cuál es el objetivo de la partida. Si es de relaciones públicas, entonces no sirve. Si es político, entonces tiene sentido, pero tiene mucho de postureo y muy poco de político, porque no va a las verdaderas causas de este conflicto y no ofrece en realidad ninguna solución concreta. El entregarle un territorio a una corporación formada o dirigida por Donald Trump, secundado por Tony Blair y con dinero de los emiratíes, sacando Hamas de Gaza, no va a resolver las causas profundas que tienen que ver con el desencuentro entre palestinos e israelíes, que ya lleva mucho tiempo, demasiado tiempo, y ese es el sarampión que está enfermando a la región. Una cosa es lo que se dice en inglés en Washington y otra la que se habla en árabe dentro de Ahí, la franja de Gaza. perdón, Miguel, te voy a robar un minuto más Sí, que tiene que ver con esto de las causas y las consecuencias, el postureo. Hay rumores de un nuevo ataque de Israel a Irán porque Irán volvió a enriquecer uranio más allá del 60%. Hace unos meses dijimos, ya tiene que ver con el postureo, los ataques de los B-2 a Fordow fueron espectaculares, pero nunca dieron la certeza de terminar con el programa nuclear iraní. De nuevo, te interrumpí para decirte esto, que ahí hay otro elemento más para decir. Ojo, porque a veces los anuncios no tienen nada que ver con la realidad y las causas no son atacadas, sino que son atacados los efectos. Un B2
se ve espectacular en la fotografía, pero en la película están pasando muchas otras cosas y nosotros tenemos que contarlas porque es nuestra responsabilidad y yo por lo menos no uso mucho el Instagram. Señores, a estar informados, a seguirlo justamente a Ignacio Montes de Oca en todo lo que hace, porque es esto, analizar más allá de los anuncios y más allá de los deseos. Todos queremos con John Lennon seguir imaginando un mundo distinto, pero la realidad desgraciadamente sigue estando distante. Nacho, abrazo, gracias, abrazo grande y gracias. Un abrazo muy grande, gracias y liberen a los rehenes, por favor. Ignacio Montes de Oca, aquí en Radio High.